Good morning to all our viewers. Hola a todos. Bienvenidos a nuestro producto audiovisual para la experiencia curricular Cátedra Vallejo. Hoy queremos reflexionar sobre un tema que sigue afectando a miles de estudiantes en nuestro país: la desigualdad social y el abuso de poder dentro del sistema educativo. Educar es un acto de amor y justicia. Educated is an act of love and justice. Nuestro video se titula El abuso de poder y la discriminación en el sistema educativo. A través de este trabajo analizaremos el cuento Paco Yunque de César Vallejo, presentaremos escenas clave, relacionaremos el problema con el ODS 10 y mostraremos nuestro poema, infografía e historieta. Este tema es importante porque nos permite comprender que la desigualdad no es solo un número o un concepto, sino una realidad que impacta directamente en la vida, el futuro y la dignidad de miles de niños y jóvenes. Hablar de ello es el primer paso para cambiarlo. ¿Cómo es posible que un país que reconoce la educación como un derecho todavía existan estudiantes que pierden oportunidades solo por su origen social? Los invitamos a quedarse hasta el final para reflexionarlo junto a nosotras. César Vallejo fue un poeta, narrador y maestro peruano, nacido en 1892. Aunque mundialmente conocido por su poesía, pocos saben que trabajó como docente en escuelas rurales, donde observó de cerca la desigualdad y la injusticia social, que luego plasmaría en obras como Paco Yunque. Además desarrolló labores como periodista y escribió cuentos breves en los que denunciaba el abuso de poder. Su pensamiento crítico y humanista hizo que su obra trascienda y se convierta en un símbolo de justicia social. Hola, mi nombre es Alison Amparo Flores González y yo les voy a hablar un poco acerca del contexto histórico, social y literario del cuento Paco Yunque. Paco Yunque es un cuento que fue escrito en 1931, en un contexto peruano de crisis económica y fuertes desigualdades sociales, donde la educación reflejaba los privilegios de las élites y la marginación de los sectores humildes. El cuento muestra una sociedad jerarquizada y discriminatoria, en la que los hijos de las familias ricas reciben trato preferencial, mientras los niños pobres son abusados y silenciados. En el plano literario, la obra se enmarca en el vanguardismo y en la narrativa social de Vallejo, caracterizada por un lenguaje sencillo que denuncia la injusticia desde la mirada infantil. La historia sigue a Paco Yunque, un niño humilde que sufre los abusos de Humberto Grieve, un compañero rico y prepotente, mientras la autoridad escolar respalda la injusticia. A través de personajes como Paco Fariña, que intenta defender la verdad, Vallejo evidencia un sistema donde el poder derrota la inocencia, dejando un mensaje claro. La desigualdad y el abuso de poder se aprenden y se reproducen desde la escuela. Una primera escena de desigualdad ocurre cuando Paco llega por primera vez a la escuela y el profesor le presta muy poca atención por ser hijo de una empleada doméstica, mientras que a Humberto Grave, hijo del alcalde y de los patrones de su madre, lo reciben con privilegios y un trato preferente, dejando en claro que el estatus social determina la autoridad y el respeto que uno recibe. Otra escena significativa es cuando Humberto obliga a Paco a cargar su mochila y cederle su asiento, tratándolo como un sirviente, incluso dentro de un aula,
Esta acción refleja un abuso de poder basado en la riqueza y el apellido y muestra cómo Humberto Greb reproduce la misma relación de dominación que ve en su casa. Ahora, por otro lado, una tercera escena de injusticia ocurre cuando Humberto roba el trabajo escrito por Paco y lo entrega como suyo. Y aunque Paco Fariña denuncia la verdad, el profesor decide creerle a Humberto, únicamente por su origen social, castigando a Paco y demostrando que la autoridad escolar protege y pulsa la discriminación y protege a quienes pertenecen a la élite. En este caso del ensayo vemos una problemática muy clara. Durante la pandemia, la educación virtual no logró cerrar brechas, sino que las amplió. En las zonas rurales, la estrategia Aprende en Casa tuvo que implementarse principalmente por radio y televisión, porque la mayoría de hogares no tenía internet. Esto provocó que miles de estudiantes no pudieran seguir sus clases con normalidad, afectando su aprendizaje y su participación. Esta falta de acceso a recursos tecnológicos también generó un aumento preocupante de la deserción escolar. Muchos niños y adolescentes abandonaron sus estudios para trabajar y apoyar económicamente a su familia, lo que los dejó aún más expuestos a situaciones de desigualdad y vulnerabilidad. En resumen, el acceso a la educación siguió estando determinado por la condición económica y por el lugar donde viven. Esta realidad se conecta directamente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10, que busca reducir las desigualdades y asegurar igualdad de oportunidades. Sin políticas públicas sólidas, inversión en conectividad y apoyo real a las comunidades más excluidas. Estas metas no se pueden cumplir. Lo que ocurrió durante la pandemia nos muestra que, si no se atienden estas brechas, la educación deja de ser un derecho y se convierte en un privilegio que solo algunos pueden alcanzar. Gracias. Buenos días, profesor. Bueno, en esta oportunidad yo voy a dar la declamación del poema, por lo cual hemos analizado cómo la historia de Paco Yunque es una desigualdad y un abuso de poder que lamentablemente se repite en muchos de los sistemas educativos. Ahora, para conectar con la crítica de Vallejo con nuestra realidad y darle voz a esta problemática. Por esto declamaré un poema que hemos elaborado. Este poema simboliza la lucha de miles de estudiantes que aún hoy enfrentan un sistema de injusticia. Por lo cual, la declamación dice: en un salón, no cualquiera, donde deberíamos nacer los sueños, camina un niño pequeño, silencioso, casi invisible. Se llama Paco Yunque. Llega con los ojos llenos de miedo y con el corazón lleno de esperanza, pero la escuela, que debía protegerlo, le muestra su rostro más duro. Ahí donde todos deberían ser iguales, uno manda, otros obedecen y él siempre es el último. El hijo del poderoso lo empuja, le grita, le quita su lugar, le roba su esfuerzo, su tarea, su voz. Nadie dice nada, la injusticia se sienta en primera fila, mientras la verdad queda de pie esperando. Paco calla, pero su silencio grita por todos los niños que aún hoy siguen viviendo la misma historia. Grita porque la desigualdad no es un cuento antiguo, es una herida abierta que aún duele en nuestras escuelas, que su nombre no se pierda, que su mirada no se olvide, porque cada vez que un niño es atrapado con la injusticia, cada vez que el poder pisa la inocencia, Paco Yunque vuelve a entrar en el aula. Por eso que esta historia nos recuerda que la desigualdad se manifiesta en múltiples factores, como los acosos, las brechas tecnológicas y la falta de acceso a recursos, lo que impide asegurar la desigualdad de oportunidades. Gracias.
Ahora presentaré nuestra infografía y nuestra historieta explicando cómo la elaboramos y cuál es el mensaje que buscamos transmitir. Primero, sobre la infografía César Vallejo y la exclusión social. Para realizarla analizamos las ideas centrales del pensamiento vallejiano y seleccionamos los conceptos que mejor representan su crítica a la desigualdad, como en la injusticia social, la explotación laboral y la indiferencia humana. Organizamos la información en un diseño visual sencillo, destacando causas, consecuencias y el mensaje final. El propósito fue mostrar de manera clara cómo Vallejo denuncia una sociedad que excluye a los más vulnerables y cómo su llamado a la empatía sigue siendo actual. Por otro lado, nuestra historieta sobre la corrupción fue elaborada a partir de un proceso creativo en equipo. Primero, definimos el problema, la corrupción cotidiana, y construimos personajes que permitieran explicarla de forma simple y educativa. Pensamos en un estilo visual cercano a los estudiantes para que el mensaje de esta forma fuera muy accesible. La historieta muestra que la corrupción no solo existe en grandes instituciones como podríamos imaginar, sino también en acciones pequeñas que normalizamos, y propone que los valores como la honestidad y el respeto son la base para prevenirla. Ambos trabajos representan una crítica directa a las problemáticas reales que afectan a nuestro país: la exclusión social y la corrupción. La infografía revela cómo la desigualdad sigue marcando vidas, tal como lo advirtió César Vallejo, mientras que la historieta demuestra que el cambio empieza por nuestras propias decisiones. En conjunto, estas piezas buscan generar reflexión y promover una actitud más consciente y justa y responsable frente a la sociedad en la que vivimos. En síntesis, lo presentado por mis compañeros nos muestra una mirada completa sobre cómo la desigualdad, la exclusión social y la corrupción afectan directamente a nuestro sistema educativo y a nuestra sociedad. Ellos explicaron cómo estas problemáticas se reflejan tanto en la vida real como en las obras analizadas, especialmente en Paco Yunque, donde la injusticia y el abuso de poder se vuelven evidentes desde la infancia. Además, sus trabajos demostraron que estas situaciones no son solo pasadas, sino que siguen presentes hoy en nuestras escuelas, en nuestras instituciones y en la convivencia diaria. Como reflexión final, este audiovisual nos invita a reconocer que la desigualdad no desaparece sola, requiere compromiso, valores y acción concretas. Cada uno de nosotros puede contribuir desde lo cotidiano, promoviendo el respeto, rechazando cualquier forma de discriminación y actuando con honestidad para no reproducir las mismas injusticias que criticamos. También es fundamental que las instituciones educativas y el Estado trabajen en conjunto para garantizar igualdad de oportunidades, acceso a recursos y una formación realmente inclusiva. La recomendación principal es seguir fortaleciendo la educación como un espacio de justicia, donde todos los estudiantes, sin importar su origen, tengan las mismas posibilidades de aprender y crecer. Solo así podremos construir una sociedad más humana, más solidaria y más consciente, tal como lo planteaba César Vallejo. Espero les guste este video. Muchas gracias.